proyectos que se inician, los proyectos que son nuevos, se plantean poco la recuperación de la investigación que ya existe. Inician diciendo lo que se ha investigado en otros países o muy poquito mencionando algunas que otras investigaciones que se han hecho en nuestro país. Esto lo sabemos porque también hemos participado como evaluadores de proyectos para CONACYT, evaluadores de tesis, dictaminadores de artículos, y una y otra vez nos encontramos con la no consideración de los avances que ya hay sobre la investigación de esta temática en nuestro país. Entonces los invitamos a que, si quieren conocer, por ejemplo, los estados del arte que coordinó Alfredo, se entren a la página del COMIE y ahí se venden estos dos estados del arte por precios bastante accesibles, o bien conseguirlos directamente si lo quieren en papel. Entonces, nuestra temática el día de hoy es reflexionar junto con ustedes acerca de cuáles son las tendencias de investigación que hay en nuestro país, sobre todo en las últimas 2 décadas. Alfredo ha sido un investigador que impulsó de manera importante la investigación sobre violencia escolar. Después yo me le sumé, pero él es el que ha estado dirigiendo el conjunto de trabajos que se han hecho. Todavía en este último congreso del COMIE, él abrió los trabajos de la mesa correspondiente como una conferencia magistral. Entonces, los que le queremos comentar el día de hoy es qué se ha hecho, qué sabemos sobre estas problemáticas y cuáles son los retos que como investigadores tenemos para continuar en el campo. Empezaremos diciendo que distintas disciplinas se han interesado por estas temáticas. Como decía yo, no es un tema nuevo, se le ha abordado incluso desde diferentes teóricos, los teóricos sobre el poder, como Michel Foucault. Lo interesante es que los investigadores toman a Michel Foucault, por ejemplo, que trabaja las teorías sobre el poder, para explicar qué es lo que pasa en las escuelas. Esta fue una tendencia que se llevó a cabo más o menos en la década de los 70s, ¿no? O sea, hemos tenido teorizaciones por épocas, autores fuertes por épocas, en donde los investigadores retoman a estos autores y los usan para explicar lo que pasa en las escuelas. Todos los nombres que ustedes están viendo ahí, Michel Foucault, Giraud, Peter McLaren, etc., están relacionados con, por ejemplo, las teorías sobre el poder, sobre la resistencia, sobre la violencia sistémica, sobre las prácticas educativas. Si ustedes se fijan, estas son unidades de análisis macro, porque es importante que cuando nosotros lleguemos a un escenario escolar nos planteemos desde dónde voy a investigar qué. Y estos autores han sido muy prolíficos en motivar, incitar la reflexión al acercarse a las escuelas. Evidentemente, el último estado del arte que coordinó Alfredo es un reto conocer cuáles de estos autores están agotados en sus oportunidades de explicar datos, cuáles de estos autores hay que renovarlos ahora con los mecanismos de tolerancia cero que tenemos a nivel política educativa. Entonces habrá que ver si se les retoma, si se continúa en la búsqueda de nuevas aportaciones teóricas. Lo que es cierto es que las aportaciones teóricas siguen siendo fundamentales para entender qué es lo que pasa en las escuelas. Entonces aquí es otra vez como en la década de los 80 en nuestro país, en otros países ha habido abordajes fuertes también, ¿no? Pero en nuestro país las tesis de investigación, los proyectos de investigación en la década de los 80 priorizaron el tema de la indisciplina y la violencia.
La indisciplina se consideró como un tema a abordar desde las teorías de Michel Foucault y se hizo un cuestionamiento crítico, un cuestionamiento fuerte al funcionamiento de las escuelas. ¿Qué era lo que en las escuelas no funcionaba según los teóricos y cómo explicar? En esta década hubo escasa investigación en nuestro país, eran contadas las investigaciones que había. Después, hacia la década de los 90, como ya lo explica Alfredo en sus estados del arte, se produjo un alarmismo y vinculación entre escuelas y violencias externas a la misma. En esta década empezaron a empujar muy fuerte los medios de comunicación. Es fecha que los reporteros andan a la búsqueda de notas alarmistas, de notas con las cuales decir la escuela está en crisis, lo que está pasando en la escuela es grave. Y pues a nosotros como investigadores nos toca meternos en las escuelas y evidenciar si esto es así o no. Después, en la década de los 2000, pues el bullying, ¿no? Progresivamente se fue sosteniendo como una temática en la que todo el mundo ha metido mano, todo el mundo. Sin embargo, les recordamos que el bullying es un fenómeno que empezó a ser estudiado en países escandinavos. Después pasó a partes de Europa, España, Francia, por ejemplo, esto lo ha documentado bien Alfredo. En Francia, por ejemplo, que tiene una multiculturalidad y fuertes problemas de migración, el bullying no fue un tema que se instauró dentro de la investigación. Actualmente la invasión que estamos teniendo de Francia para Siria y viceversa es producto de las condiciones en las cuales viven muchas de estas familias de origen islámico, en donde no se considera como bullying tratarlos mal, ubicarlos en las zonas más desprotegidas de los niveles educativos. Entonces, la noción de bullying, lo que hemos analizado con fuerza es que la trajeron investigadores mexicanos copiando un poco los modelos explicativos de escuelas europeas. En Escandinavia, evidentemente, abogar por los derechos humanos, abogar incluso por la aceptación de migrantes, dio paso a plantear qué pasaba con el acoso escolar. Y bueno, muchos investigadores lo traen a nuestro país, empiezan a reproducir escalas de cuestionarios, escalas, tendencias de análisis de otros países. Cuando lo que hemos encontrado que en nuestro país el bullying el acoso escolar existía desde tiempos mucho antes. Creo que cualquiera de nosotros, viejos y jóvenes, lo padecimos y no estaba en la mira de decir ya no quiero salir de la escuela, qué sé yo. Sin embargo, como más adelante quizá podamos extendernos, la pregunta es si este impacto de los investigadores y de las políticas que ahora por todos lados señalan que es necesario atacar el bullying, lo que han creado es un sujeto frágil, un estudiante frágil que no es el caso de todos los problemas de violencia que tenemos en la escuela, pero que sí nos alarma en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso nos tenemos que preguntar si, de acuerdo a las tendencias de investigación, estas tendencias que les estamos poniendo por época, ¿cuál es nuestra mirada? ¿Es un alumno anteescuela? Se han preguntado, por ejemplo, la investigación inglesa sobre violencia escolar, lo que respondió es el alumno antiescuela, y bueno, porque son alumnos que vienen con perspectivas culturales, por ejemplo, del barrio en donde la cultura obrera tiene mayor peso en los estudiantes. Entonces la escuela no les representa mucho. Entonces la indisciplina es producto de esta mirada de decir
la escuela no es para mí. Nosotros en nuestro país el alumno antiescuela pues tendría otras características, ¿no? El alumno de barrios bajos en Estados Unidos, la sociología, por ahí de los años 50, la sociología se propuso, incluso antes, ¿no? Se propuso darle la voz a los estudiantes, a los jóvenes de pandillas. Fueron los sociólogos los primeros que dijeron qué pasa con las pandillas, ¿no? Entonces evidentemente las pandillas estaban fuera de las escuelas, haciendo estragos. Acuérdense ustedes el típico pachuco, que era como una combinación entre el mexicoamericano, pero que correspondía a estos barrios bajos. El alumno migrante, nosotros tenemos poco conocimiento, se ha hecho poca investigación sobre los alumnos migrantes que tenemos. Tenemos migrantes que vienen de zonas rurales a zonas urbanas. Últimamente se está dando el fenómeno de los migrantes, no ya tiene tiempo, pero ha sido poco visible, del migrante que va con su familia a Estados Unidos y después regresan y vienen con perspectivas en torno a la escuela diferentes. Pero por ejemplo, en Francia, que también lo reflexionó bastante bien en sus trabajos Alfredo, se plantea la cuestión de la convivencia escolar, siendo el término de convivencia distinto a como lo hemos manejado acá en México, porque acá en México convivencia se le plantea nada más como estar bien, estar juntos, respetarse, qué sé yo, mientras que en Francia, dada la migración fuerte que tienen, pues entendía la convivencia como seres civilizados que podemos convivir unos con otros a pesar de las diferencias culturales, las diferencias de etnia, de raza, de origen. Entonces ustedes se van fijando los términos que acuña cada teórico en función de las realidades sociales en las que están, tienen significados distintos. Si yo lo uso para explicar la convivencia acá en una secundaria, es distinto a la realidad. Hay películas incluso en donde se ve la realidad de las escuelas en otros países. El alumno con escaso capital cultural, evidentemente aquí pega fuerte la cuestión de Pierre Bourdieu, ¿no? Entonces, porque teorizaron cómo las personas que provienen de familias de escasos recursos evidentemente no tienen una identidad escolarizada y de ahí que no puedan vincularse con metas y objetivos escolares. Si ustedes se fijan, lo que los teóricos han dicho, ¿es un asunto individual o es un asunto sistémico? ¿Es un asunto que depende de que el alumno sea burro, él solito en sí mismo y sea violento? ¿O lo explicamos en función de generaciones de familias, de barrio de pertenencia, de países, etcétera? Eso hay que cuestionarse, porque me parece que muchas de las investigaciones que seguimos revisando, que nos siguen llegando y que dictaminamos para las revistas, se plantean miradas micro y no permiten una teorización que entienda las dinámicas de época en las cuales los problemas de violencia e indisciplina en las escuelas se presentan. A mí me sigue gustando, Alfredo tiene otro tipo de clasificaciones, a mí esto me sigue gustando. Porque para quien es novato, digamos, en la investigación sobre violencia escolar, esta clasificación, que es una clasificación que hacemos los investigadores, no se hace en las escuelas. Un aporte también de Alfredo es que en las escuelas, cuando se presentan los problemas, meten todo en el mismo saco, ¿no? Y depende del estado de ánimo del maestro, de la historia de relación que se tenga entre el maestro y los alumnos, de las dificultades que haya en la propia escuela en términos de organización. Es que depende de todo esto. Si un maestro dice que el alumno hizo solamente un acto de indisciplina o fue violento, ¿sí? Pero la clasificación que les estamos presentando ahí
lo que nos dice es que todos los actos que presentan los alumnos pueden ser pensados en función del nivel de gravedad, ¿ok? Si ustedes se fijan, el bullying, tenemos una cantidad de problemáticas propios de la indisciplina, propios de conductas disruptivas, y sin embargo, actualmente el acoso entre compañeros es el que ahorita está en primer plano. La verdad, nosotros ya estamos aburridos como investigadores del campo en general, estamos muy aburridos, incluso para una nota periodística que dimos cuando se hizo lo de la legalización, lo de la ley anti-bullying, dijimos, ya, por favor, ¿no? Parece que no tuvo mucho efecto, ¿no? Porque esto fue hace 7 años, más o menos, 5 años. Y bueno, siguió con mucha fuerza el asunto del bullying, la investigación y la mirada sobre el bullying. ¿Qué sabemos entonces sobre la indisciplina en las escuelas? Lo que podemos decir es que son los problemas más comunes. La violencia existe, pero es más común. Si ustedes van a una escuela y tratan de hacerlo como registro conductual, si quieren, el número de problemas de violencia que se presentan en una semana, en una quincena, en un mes, van a encontrar una proporción en donde la indisciplina es lo que más se presenta. Y entorpecen con mucha frecuencia el desarrollo de las clases. Y curiosamente, no se ha hecho mucha investigación sobre ese terreno. Hacer investigación sobre ese terreno permitiría dar la transición para ayudarle a los docentes, para mirar, estos son los resultados de por qué se está presentando la indisciplina y qué tendrías que modificar, qué se tendría que hacer para que hubiera un mejor clima de convivencia, ¿sí? Además, sobre todos estos, hacer ruido, levantarse, no poner atención a clase, golpear o dar zapes, ya hay tesis, tenemos tesis de doctorado que se han metido a tratar de explicar por qué ocurren. Y no ocurren nada más porque los chavos sean mala onda. Tienen toda una dinámica social, cultural, psicosocial que explican el por qué. Por ejemplo, se dan zapes, se llevan y se aguantan, etc. Será importante que rastreen ese tipo de elementos. Lo que también sabemos es que la indisciplina en las escuelas puede presentarse por todo este tipo de situaciones. Acuérdense que en las escuelas los maestros, si uno les pregunta ¿por qué hay problemas aquí?, los maestros rápidamente dicen porque el chamaco en su casa no tiene valores. Vienen de familias disfuncionales, el barrio en el que viven está horrible, etc. El maestro de escuela siempre tiende a desplazar el origen de los problemas hacia afuera. Y si se lleva mal con algún otro compañero, dice, bueno, pero además fulanito no sabe dar sus clases, etc. La investigación lo que nos ha demostrado es que incluso a pesar de venir de familias disfuncionales, un chico o una chica puede ser muy buena alumna, pero las condiciones estructurales de la escuela pueden no ser favorables. Por ejemplo, el ausentismo escolar, la ausencia de prácticas pedagógicas, etc. Tenemos los turnos vespertinos. Los turnos vespertinos son turnos de castigo, son turnos de desplazamiento de alumnos de mayor edad, de alumnos con bajas calificaciones, de alumnos que no son bien recibidos en muchas escuelas y no hay programas pedagógicos para trabajar con ellos. ¿Okay? Entonces, evidentemente estas problemáticas, yo no quisiera que nos fuéramos con la idea que entonces la que está mal es la escuela, ¿no? Las escuelas hacen lo que pueden, están saturadísimas de alumnos, saturadas de burocracia, de lléname todos estos papeles, saturada de sácame cuentas. No solamente se les pide en relación con el estudiante, se les pide en relación con el directivo, con el subdirector, con el inspector de zona.
Entonces se van así haciendo ahora con las mentadas evaluaciones. Entonces cualquier intervención, cualquier innovación que queramos hacer, topa con pared con este tipo de realidad docente en la que se encuentra. ¿Qué sabemos además de la violencia en las escuelas? En nuestro país, según la investigación, efectivamente tenemos escuelas que son más violentas que otras. En cada ciudad, evidentemente, hay barrios en los cuales el barrio es violento y efectivamente los chicos llevan sus perspectivas culturales a la escuela. Sí, sí las hay. No se ha hecho una estadística, evidentemente, de cuántas escuelas hay en cada estado. O, por ejemplo, acá sabemos las zonas, ¿no? Acá en la ciudad, pues están los barrios cercanos a Tepito, las escuelas en Tepito, las escuelas en Nezahualcóyotl, en Iztapalapa, etc., ¿no? Las escuelas que tenemos en contextos menos problemáticos pueden tener un poco mejor organización. Pero lo que es cierto es que el barrio no es el único factor determinante. Hemos tenido escuelas que, a pesar de estar en barrios desorganizados, en barrios con altas problemáticas, tienen un director líder o directora líder y hacen un trabajo excelente, ¿sí? Incluso alguna vez comentábamos que los directivos logran negociar con los negociantes, los narcomenudeos, los narcomenudistas, que a veces tenemos padres de familia con hijos que van en esas escuelas, ¿no? Entonces los maestros, los directivos logran negociar para que dejen la escuela en paz y la escuela no se mete con ellos y ellos no se meten con la escuela. O sea, son dinámicas que uno no puede decir está bien o está mal, hay que entender sus procesos culturales, ¿ok? Lo que también sabemos es que cuando una escuela está mal organizada, se pierde el liderazgo directivo, se pierde la organización entre el personal, la violencia aumenta y esto deriva en violencia grave. No se presenta la violencia grave así como que uy, el día de hoy alguien vino de mal humor. La violencia es producto de los procesos de indisciplina que van en aumento. Afortunadamente, esperaríamos quedarnos en ese nivel. Hay contadas expresiones de violencia grave. Sí las hay, que si torturaron a alguien, que si violaron a alguien, sí las hay. Los medios de comunicación juegan un papel de echar una luz tremenda sobre esto y de pronto pues, nos sentimos angustiados, ya decimos que todo va mal, etc., ¿no? Y sí hay muchas peleas entre estudiantes a las afueras de las escuelas, pero tienen toda una reglas culturales. Por ejemplo, tratan los chicos y chicas de no pelearse. Además estoy hablando de nivel secundaria, niveles de medio superior, porque también depende de los niveles en los cuales yo haga investigación. Pero por ejemplo, las peleas se ha investigado que tienen reglas. No pelearse delante de la virgencita de la colonia, no permitir que se meta gente extraña en la pelea, azuzar al compañero que ándale, échate a pelear. Cuando ya ven que alguien está con cierto nivel de daño, se detiene la pelea, etc., ¿no? Todo eso también está documentado, ¿no? Y bueno, pues tenemos el aumento en el uso de las TICs, lo que ahora se está trabajando como parte del cyberbullying, ¿no? Y ahora no solamente hay el cyberbullying, hay otros elementos que están empujando con mucha fuerza el asunto de la violencia aproximadamente de 5 años para acá. Eso es lo bueno de estar por décadas trabajando, seguir una investigación o una temática por décadas, porque nos permite ver las transformaciones que con el tiempo se van dando, ¿okay? ¿Qué promueve la violencia en las escuelas? De acuerdo a lo que sabemos, lo que ya decía, una estructura escolar débil y el progresivo aumento de la disciplina. Evidentemente, las prácticas de lo que ocurre afuera.
la cuestión de los derechos humanos ha disminuido tremendamente el poder de los maestros, ¿no? Hubo una década, una época en que las demandas contra los maestros eran muy fuertes, ¿no? Y por quítame estas pagas, ¿no? Entonces los maestros deciden no meterse con los estudiantes. Incluso hay una especie de apatía. Si el alumno se porta mal, no me interesa, que haga lo que quiera, ¿no? Si la mamá quiere que lo pase, lo paso. ¿Por qué? Porque las señoras son bravas. Tenemos señoras que van y se paran afuera de la escuela para golpear al chamaco o a la chamaca que molestó al niño, ¿no? Entonces, efectivamente, solo se trata de familias en violencia. Creo que todo el mundo ya estamos así como que sobre reactivos ante la condición de vida que además los medios de comunicación es mejor no ver tanta noticia porque se alteraron mucho, ¿no? Entonces hay padres de familia con escaso respeto por la escuela. De manera interesante lo que hemos encontrado es, hay poco respeto hacia los docentes, pero hay un gran anhelo por parte de las familias de que sus hijos continúen en la escuela, ¿no? Entonces hay dobles mensajes, hay perspectivas interesantes en donde se valora muy fuerte el papel de la escuela en la socialización y continuidad de la vida de los niños y jóvenes, pero al mismo tiempo se pide una educación individualizada y una educación en donde el profesor no debe meter mano en asuntos de formación. Difícil la situación, ¿no? Y lo que decíamos hace rato, no tenemos programas para un trabajo escolar enriquecido. Los programas que se hacen a nivel investigadores, a nivel de propuestas, no hay quien los implemente, ¿no? Seguimos viendo una y otra vez a las escuelas, a lo mejor, por ejemplo, podemos ir y decir voy a hacer un proyecto con ACID, o voy a hacer un proyecto por parte de mi universidad, intervengo en una escuela, pero no puedo permanecer en esa escuela 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces cuando el agente externo se retira, el programa se cae, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que también Alfredo documentó desde tiempo atrás, como por ejemplo incluso la falta de una formación fuerte para los docentes que están en la normal y que se van a incorporar, los puentes entre la formación dentro de la normal y su inserción a la realidad siguen siendo frágiles, ¿okay? ¿Qué sabemos sobre el acoso escolar? Si nos vamos de aquí y no les decimos algo sobre acoso, van a decir que no estamos a la moda, ¿no? Entonces, sobre el acoso escolar, la investigación que ya está en nuestro país, bueno, en otros no se diga, pero en nuestro país lo que ya sabemos es que ya se han analizado a profundidad las relaciones entre los actores implicados. Hay tesis y artículos muy interesantes. ¿Qué hace el que ataca? ¿Qué hace el que se deja? ¿Qué hace el que observa? ¿Qué hace el que negocia? Todo esto échenle una mirada si es que están interesados en esta temática. Conocemos bastante bien, creo que la investigación empezó por analizar los efectos sobre las víctimas y se fue avanzando hacia analizar los implicados, porque inicialmente nada más se tomaba en cuenta no se tomaba en cuenta todos los que están alrededor, ¿no? Conocemos también diversas prácticas, el listado sería largo, ¿no? De todas las prácticas en las cuales se da el acoso, ¿no? Y lo interesante, como decíamos al principio, muchos autores desde la filosofía, desde la sociología, poco desde la psicología. Bueno, desde la psicología lo hacen para explicar por qué un chico es agresivo, ¿no? Pues la agresividad, según ya dijo tal autor en no sé qué año y así, ¿no? Pero muchos autores han sido movilizados para explicar el por qué, el cómo y los efectos del acoso entre compañeros. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que faltaría? Digo, si están animados en continuar en este terreno, las metas más productivas para analizar asuntos de acoso escolar, analizarlos en términos de procesos, no de listado de
cuántos alumnos se portaron mal, eso ya lo sabemos, eso ya tenemos cuadros, estadísticas, incluso ahora hemos visto en artículos que revisamos cuántas veces te han dado un zape, o alumnos que reportan haber recibido un apodo tal, alumnos a los cuales se les ha pateado la mochila tal, si no, eso ya se sabe, ¿no? Lo importante dentro de los retos es analizar los procesos. También es la participación de los adultos implicados, ¿no? Actualmente los profesores hace unos 10 años decían, pues es que se defiende el sol, es que ese alumno es bien chillón, no es para tanto, ¿no? Ahora tenemos que ver qué está pasando con ellos, porque acuérdense que también hubo una época cuando salió lo de la legislación anti-bullying que se encarceló incluso a maestros por la fuerte violencia que recibieron estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, entender cómo lo ven ahora, si están preocupados o no, si se meten o no, eso es algo interesante. Articular, normalmente los investigadores sacan el problema de acoso escolar y pierden de vista los procesos escolares en los cuales se gestan, ¿no? Entonces también es importante decir, bueno, no es solamente el acoso, sino que el acoso ocurre dentro de dinámicas escolares, ¿no? Y lo que decía hace rato, que ha sido bien rico, bien interesante para nosotros que estamos trabajando en estos temas desde hace 2 décadas, Alfredo más, ver las transformaciones en los fenómenos. Por ejemplo, actualmente tenemos una oleada importante de chicas que se cortan, del famoso cutting, que empieza en 6º de primaria y termina por ahí de los primeros años de nivel medio superior, ¿no? Y lo pudimos ver porque tenemos muchos años ya en la escuela, ¿no? En las escuelas. El punto de vista de los alumnos. Normalmente mucha de la investigación toma en cuenta lo que está pasando para ver qué se propone, qué intervenciones se hacen, y muy recientemente se ha dicho, bueno, ¿y los alumnos qué piensan sobre este tipo de problemáticas, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los alumnos cuando se presentan problemas de indisciplina y de violencia? Aquí les estoy poniendo algunas de sus reacciones, algunas de sus experiencias, de sus vivencias. Minimizan lo que está pasando, reconocen que no tuvieron control de impulso. Claro, ellos no usan esto que yo puse de este lado, que comentamos Alfredo y yo, de minimizar el impacto. Pues eso es una unidad o una clave analítica, ¿no? Ellos simplemente dicen, estamos jugando, ¿no? O me enojé y ya no supe de mí. Para nosotros como analíticos de ese tipo de datos, de referentes, pues ponemos esta cuestión de socialización vivida con intensidad, que por ejemplo está a nivel preescolar la socialización intensa muy regulada por las maestras. Entonces, aquello de que corro y me pego está muy regulada por las maestras. El niño de preescolar está todavía muy apegado a las reglas. Va aumentando a nivel de primaria, pero cuenta mucho, importa mucho que tengan una sola maestra, porque la maestra puede regular el conjunto de interacciones de sus compañeros con más fuerza que lo que pasa en secundaria. En secundaria hay un aumento abrupto de la intensidad de la socialización y de la cuestión de los juegos físicos que pueden derivar en indisciplina y agresión hacia los demás. Y después baja a nivel medio superior y se empieza a instalar a nivel simbólico. Después en la universidad pasa a ser simbólico, o sea, agresividad, a nivel simbólico, discursivo, afectivo, ¿no? Entonces también estas cuestiones, pues es importante tomarlas en cuenta, porque no voy a hacer solamente listados, ¿no? Sino voy a entender el punto de vista del alumno en función de la etapa de vida en la que se encuentra, la escuela en la que se encuentra, el nivel en el que se encuentra, el recorrido que ha tenido dentro de la misma, ¿ok? Por ejemplo, estamos teniendo
teniendo el aumento de las dificultades para percibir riesgos, al menos en nivel del Facebook y todo esto, ¿no? Porque no es una realidad a la cual estuvieran acostumbrados, y si bien es cierto, dicen, bueno, pues no paso por esa calle oscura o qué sé yo, pero con facilidad contactan gente desconocida en el Face. Entonces, esto de la percepción del riesgo a nivel virtual es un tema que nos está preocupando. Otra cuestión es cómo hemos visto, después de todo el tiempo que hemos estado trabajando en esto, cómo se han agudizado las relaciones entre chicas y de chicas con chicos, a lo que nosotros hemos llamado la violencia de género. Este es un tema que, miren, es muy difícil de trabajar porque hay gente que trabaja la violencia de género poniendo categorías de género o poniendo una perspectiva de género que no corresponde con lo que las chicas y chicos en la realidad viven. El otro día trabajaba yo con una niña que es especialista en peleas y en golpear de manera muy fuerte a las otras, ¿no? Y entonces, por todos los medios le estuve trabajando y diciendo, y le digo, a ver, ¿estás de acuerdo con seguir peleando? Y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces hay una penetración. En otro espacio comentábamos que había un empoderamiento femenino y sus efectos colaterales o efectos perversos del empoderamiento femenino, ¿no? Entonces las chicas con mucha facilidad golpean a compañeras, golpean a chicos, etc. En el caso de la violencia de los chicos hacia las chicas, se ha mantenido contenida hasta niveles de educación media superior, porque se mantiene esta cuestión del respeto, de una mujer no se le toca, con una mujer no me llevo, etc. Desafortunadamente, por ejemplo, se cuela a través de asuntos de violencia en el noviazgo y más adelante, pues, problemas de pareja fuera, ¿okay? Entonces, ¿esto qué tiene que ver? ¿Por qué nos tenemos que preguntar por esto? Porque estamos ante el cambio de pautas culturales para la construcción de lo femenino y lo masculino en relación con la violencia. Entonces, la propuesta que nosotros hemos tenido desde tiempo atrás es tener una visión abarcadora de los problemas. El estado del arte que coordinó Alfredo, yo les recomiendo mucho que lo revisen, porque cada capítulo, además cada capítulo lo elaboró gente especializada en los temas propuestos y el abordaje fue abarcador. Todos ellos trataron de tener una mirada amplia para decir qué es lo que se presenta cuando estamos con estos problemas. Entonces, eso es muy rico, sirve mucho. Si ustedes tienen poco tiempo en este campo, aprender a trabajar en términos de procesos y de visión abarcadora no es fácil, pero es necesario. El tema de la convivencia escolar, y aquí lo que queremos es como dar el salto a ¿es posible intervenir en las escuelas? Lo que mencionábamos hace rato, ¿no? El tema de la convivencia escolar en nuestro país no es nuevo, lo han sacado en diferentes épocas y luego lo pegan y se van hacia otras cosas, que si el constructivismo, que si la cooperatividad, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Actualmente tenemos una cantidad de propuestas, que si por ti, por mí, por la paz, que si por los derechos. En el estado del arte viene un capítulo especializado en donde se reconocen las diferentes propuestas que han habido y los resultados de las mismas, ¿no? Entonces era lo que yo les decía hace rato. Actualmente se piensa la convivencia en términos de propuestas de intervención. ¿Qué voy a hacer yo especialista? Voy a decirles a las escuelas cómo tienen que convivir. Y lo que se ha investigado es cómo enseñarle a la escuela a solucionar conflictos, a tener habilidades de mediación, a crear climas de convivencia, a culturas por la paz, etc.
conforme se avanza en las etapas escolares, en los ciclos escolares es un poquito más difícil. Solamente les pido que imaginen que ustedes tienen problemas en su casa, en su familia nuclear o su familia extensa, y que alguien externo venga y les diga, yo te voy a decir cómo solucionarlo, y le van a hacer así. ¿Qué sentirían? Y además te va a decir, no, tú no estás hablando bien con tu marido, tú le tienes que hacer así, ¿no? O, no, tú no estás haciendo bien el barrio de la sala, ¿no? Te voy a enseñar cómo, ¿no? Ese todavía sigue siendo un gran problema, ¿no? El abuso por parte de la gente que interviene y busca hacer con buenas intenciones, evidentemente, ¿no? Pero por eso aquí les pongo ejemplos de los programas de intervención que ya se han explorado. No puedo evidentemente explicar cada uno de ellos, pero es como para que se den una idea. Si ustedes dicen, ay, como que, ¿ahora qué va a hacer? Habilidades sociales. Bueno, busquen la investigación sobre lo que han trabajado, habilidades sociales para prevenir. Hace poco dictaminamos un artículo que era sobre reglas de cortesía en quinto y sexto de primaria. Fue una investigación que cubrió todos los requisitos: tiempo, medición de variables. Entonces notaron, porque se trataba de que tanto el docente como sus alumnos usaran un conjunto de reglas de cortesía entrenadas por los investigadores. Buenas tardes, me permites, etcétera. Un listado muy lindo. Se incrementó los niveles de convivencia, los niveles de buenas relaciones. Los investigadores tuvieron el tino de hacer un seguimiento. Y cuando regresaron y ya no estaba el programa monitoreado por él, las reglas se habían caído, ¿sí? O habían regresado a la disminución fuerte de las reglas. Con esto volvemos al punto de que todos estos programas de intervención, cuando son ajenos a las necesidades, cuando son ajenos a las posibilidades de acción de las escuelas, no fructifican mucho. Por eso aquí comentamos que las investigaciones que tienen que ver con la intervención se llevan a cabo durante un tiempo, no hay seguimiento. Si los actores no se apropian de esas propuestas, no hay efecto. Tenemos cambios de directivos, migración de docentes, etc. Las propias tareas y tiempos de las escuelas son muy complicadas. Por ejemplo, pues me permite trabajar en su clase no porque estoy acabando la unidad, no porque tengo un examen, etc., ¿no? Y evidentemente no se trabaja con fuerza el punto de vista de los alumnos. Por ejemplo, yo puedo trabajar con los alumnos un artículo de los colegas argentinos que analiza cómo piensan los estudiantes de bachillerato que se pueden solucionar los problemas en la escuela. Decían que de muy diversas maneras, pero menos a través del diálogo. Ellos veían que en el diálogo no había solución. ¿Sí me explicó? Y entonces llega un investigador y les dice, además en Argentina, que es un país donde hablan hasta por los codos, ¿no? Y decían, no hay diálogo. Eso está en el último número de la revista mexicana de investigación educativa. Retos entonces para la investigación, ya estamos por terminar, es avanzar conceptualmente en las categorías que empleamos, las categorías teóricas que empleamos. ¿Qué autores estoy retomando? ¿Por qué me gustó ese autor para analizar qué? Y para poder preguntarnos por el nivel de gravedad con el que se presentan los problemas, lo que decía yo, los niveles escolares, hacen mucha falta, estamos casi que en ceros en investigación en preescolar y en nivel primaria, y ahorita estamos repuntando en universidad. Universidad en los tiempos en que Alfredo trabajaba currículum con fuerza, fue un tema que surgió y después se apagó. Y nos centramos en nivel medio, medio superior, y los otros niveles están desconsiderados, ¿no?
los ambientes y procesos, en lugar de hacer listados, ambientes y procesos en los que se gestan las problemáticas, y articular prácticas escolares con prácticas externas a la escuela. Esto también es fundamental. Otros retos, insistimos en dirigir la mirada hacia procesos y prácticas, no hacia problemas delimitados, los niveles educativos. No hay una discusión nacional e internacional compartida. Ese es el esfuerzo que Alfredo ha hecho durante 2 décadas. Juntar un equipo de trabajo, discutir entre ellos, pero seguimos sin tener los vínculos, las articulaciones para intercambiar cómo es que entendemos muchos de los problemas. Innovar teórica y conceptualmente es una de las partes más difíciles, ¿no? También lo hemos visto, yo particularmente trabajo en los estados del arte sobre estudiantes y alumnos, y cada quien estamos retomando otros autores que trabajaron en realidades culturales diferentes a la nuestra. Entonces también tenemos que hacer ese esfuerzo por decir, ¿cómo explico esta realidad en la que me encuentro, ¿no? Actualizarnos en las problemáticas que actualmente ocurren en las TICs, lo cual implica volvernos expertos en TICs, para los que ya somos población envejecida, diría el rector, que ya nos quiere correr a muchos, ¿no? La población. Bueno, este rector ya se va, quién sabe el otro cómo venga, ¿no? Ya se fue. Ya se fue. Bueno, ya se fue. Pero sí nos dijo viejos, mi directora, en una junta nos dijo viejos, ¿no? Entonces, dije, bueno, vieja, pero decía algunas cosas, ¿no? Y pues analizar con detalle, no quedarme solamente con el asunto de si intervengo y después ya me voy, sino cuál es el impacto de lo que hacemos. Y eso es lo que hemos aprendido. Agradecemos mucho a los doctores esta presentación que en efecto nos pone como un panorama de lo que hay actualmente en investigación y hacia dónde tendríamos que seguir caminando en ese sentido. Tenemos escasos 20 minutos para la ronda de preguntas, respuestas, comentarios, así que yo les pediría que empezáramos con su participación, que fuéramos como concretos de un lado y del otro, en las preguntas y en las respuestas. Perdón, ya saben que esto del tiempo siempre es complejo. Por favor. Usted al principio mencionó que era visible o notable que las investigaciones que se hacen generalmente no toman en cuenta lo previo, lo anterior. ¿Sí? ¿Usted a qué cree que se deba eso? Es un problema de formación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nivel de maestría y de doctorado, evidentemente el alumno entra y le decimos, investiga qué se ha hecho, ¿no? Pero los investigadores que ya terminaron, por ejemplo, los maestros, o la gente que dice, ay, como que esta temática me interesa, hay dos actividades que normalmente se hacen. Se busca información de otros países y se busca luego información teórica y poco se dice de, bueno, ¿qué se ha hecho aquí? Lo tenemos más que demostrar, ¿no? Y bueno, pues es también esta cuestión de lo que se dice en otros países suena más bonito, ¿no? Pero entonces, yo creo que por eso este tipo de red que ustedes están impulsando acá, si lo que se va a buscar es compartir temáticas, preocupaciones, qué sé yo, pues también está esta cuestión de formarse con lo que ya existe. Y nada más esto que acaba de decir es, digamos que la investigación argentina que mencionaba, que habla de que no al diálogo, por ejemplo, entonces, ¿cómo va a sonar más bonito eso, no? Sí, o sea, ellos, como muchos otros jóvenes nos explican, para ellos se solucionaban los conflictos poniéndole un zape al otro, excluyéndolo del grupo. Ellos incluso tienen un conjunto de palabras distintas. Acá es si se lleva se aguanta, etcétera, ¿no? Pero ellos decían, no, el diálogo no, porque no nos entendemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es cierto, soluciones de conflicto eso a es cierto, través de... en realidad.
pero una cosa es que no se entienda y otra cosa es que no se pueda hablar de lo que está pasando, ¿no? Seguimos. ¿Quién más? Maestra, por favor. Respecto a los tipos de metodología que utilizan para los resultados que mencionaron, si es investigación cuantitativa, cualitativa, participante, o qué métodos son los que más nos ayudan para revisar estas problemáticas de la violencia. La tendencia actual es hacer cual y cual. Con cual nos podemos meter a los procesos, estar ahí. La etnografía, por ejemplo, la principal categoría que pone metodológica es estar ahí, ¿no? Porque les ha pasado, yo llego y veo un problema y pues lo puedo registrar, anotar, cuantificar, pero si yo no me voy a lo que dio origen a ese problema, es difícil. Entonces actualmente hay una riqueza de metodologías, ¿no? Escalas, cuestionarios, sondeos, entrevistas, investigación participativa, investigación no participativa, historias de vida, llenado de diarios. Lo están haciendo incluso también por WhatsApp, déjenme entrar a tu WhatsApp, déjame entrar a tu Facebook. O sea, ya hay una riqueza, ya no tenemos limitantes, ¿no? Antes hacía, ¿cómo entro? No sé qué. Por ejemplo, a uno que ya es de cierta edad, me ha tocado, no, con un momento mando a mi alumno, no chicos y chicas. Uno puede tener la habilidad, a mí, como tenemos mucho tiempo trabajando en eso, llego y me conecto. Y a los chavos, llévense en la cabeza la idea de que les encanta una grabadora enfrente. Aman tener una grabadora enfrente. ¿Por qué? Porque nadie los escucha. Entonces si viene un adulto interesado en por qué te llevaste y te aguantaste, por qué le diste un zape a no sé quién, hasta, bueno, sí, como iba diciendo, entonces les encanta. No sientan que porque uno, bueno, para las investigadoras que ya somos añosas, dirían, ellos, oye, dame chance, quiero platicar contigo, sí, cómo no, y rápidamente se conectan. Gracias. ¿Quién más? Sí, doctora, me llama la atención lo que comentaba sobre la indisciplina como antecedente o tal vez causa de situaciones de violencia, pero a veces la indisciplina la comprendemos más como el control, o incluso las reglas que en la escuela se entienden como reglas de disciplina son reglas de no convivencia, como simplemente estar 4 horas continuas sin pararse de su lugar o sin poder hablarle al de al lado a menos que el profesor lo permita. Entonces, ¿cómo matizar lo que usted comprende por la indisciplina y que no nos caiga a estas otras prácticas de control o de... Bueno, esa es una visión crítica, que se impuso desde tiempo atrás, ¿no? Que en la escuela nada más los quieren tener sentados y sin hablar, ¿no? Por eso cuando uno dice estar ahí en las escuelas, hay un dinamismo de actividades increíble. La investigación que hace Antonia Candela, por ejemplo, a nivel primaria, da cuenta de que los chicos se paran, hablan, comparten material, etc. Es cierto. A cualquier maestro nos gustaría, y sobre todo si tengo 50 chamacos sentados frente a mí, es muy difícil que todos hablen, que todos participen, etc., ¿no? Entonces, a mí recientemente fui a dar una plática sobre convivencia con 50 chamacos y les dije yo, miren, vamos a hacer actividades y vamos a hacer roleplaying y vamos a cada quien a llenar una hojita, qué sé yo. No se callaban. Así, pero no se callaban por nada, ¿no? Entonces, hasta que entró la prefecta, se callan o se salen, que no sé qué, ¿no? Entonces yo, miren, que no sé qué, que no sé cuánto, a ver, fulanito, pasa, por favor. Según yo era muy dinámica mi exposición. Pasa, por favor. Muchachos, por favor, se callan o se salen, ¿no? Entonces ya dije, qué bueno que estuvo aquí, porque si no, no hubiera podido trabajar, ¿no? Esos son los dilemas. Hemos analizado lo que se conoce como control de grupo y que el control de grupo corre por muchos estilos docentes, prácticas, formas de organizar, etc.
¿Qué más? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia. Quisiera preguntarle, ¿qué es lo que se conoce en México de casos exitosos, ¿De casos qué, perdón? exitosos para resolver situaciones de acoso escolar? Y si tienen ciertas características que se hayan tipificado en cuanto a esas soluciones, ¿o qué se podría decir al Hay respecto? una investigación, me acuerdo que, o el reporte de una escuela, ¿está en Tepito, Alfredo, no te acuerdas? En donde se decía, chequen lo que se llama las buenas prácticas. Pero por ejemplo en esta escuela, que era una secundaria ubicada en un barrio muy conflictivo, la directora tenía un liderazgo no autoritario, sino un liderazgo firme. Se empeñaba en que la escuela estuviera bien pintada, limpia, bien arreglada. Curiosamente, las familias y los estudiantes aprecian mucho el espacio físico. Y en esa escuela no había tanto nivel, no había niveles de indisciplina y problemas graves por las habilidades de la maestra de saber negociar, saber contener. Ahora, no se vayan con la idea de que solamente en unas cuantas escuelas exitosas y todas las demás están de la patada. No, chicos y chicas, que estamos en esta investigación. Las escuelas en México hoy por hoy son un lugar de contención de los estudiantes. Con todo y que los papás no respeten a los maestros, saben que los psicólogos lo han demostrado en mediciones cuantitativas, saben que el estudiante que tiene una identidad escolarizada y se mantiene estudiando tiene menos probabilidades de orientarse hacia la delincuencia, de consumo de drogas, de embarazo temprano, etc. Es cierto, a muchos no nos caía nada bien aquello de que cállate y te expulso, o que cállate y no tengas la palabra. A lo largo de 30 años de trabajo, en serio que a veces me dan ganas de decirle cállate y siéntate, ¿no? ¿Por qué? Porque son escuelas saturadas, son escuelas con muy pocos recursos, y que los maestros los logren controlar ha evitado que los alumnos se vuelvan violentos contra los maestros, ¿no? Entonces también hay que entender estas dinámicas, que si las vemos desde una perspectiva Foucaultiana o de Quiró, de cualquier otro autor, son agresivas, son violentas, pero en la realidad de las escuelas sirven de contención, contienen o marcan límite. Por ejemplo, el otro día tenía yo que trabajar con una mamá y un chamaco que estaba fumando marihuana, y lo había cachado fumando marihuana dentro de la escuela. Entonces llegó la mamá y le digo, pasa señora aquí al cubículo, vamos a trabajar. Y le digo al muchacho, ven hijo, vamos a platicar. No, se agarró en la raja, yo aquí no me muero, ¿no? Entonces le dije al psicólogo de ahí, ayúdenme. ¡Órale! ¡Adiós! ¡Vente! Yo jamás me hubiera podido hablar así, ¿me explicó? No, es que tengo que... No vas a ningún lado, vete con la doctora. Entonces, o sea, yo pienso que eso es lo que tenemos que analizar, eso es lo que tenemos que entender y cambiar estas valoraciones de, bueno, a cuestionarnos esas valoraciones, a acercarnos a la gente, estar ahí y ver por qué funcionan, si no funcionan, qué está pasando, ¿no? Gracias. Un último comentario. Nosotros, en la Defensoría de los Derechos Universitarios, sí nos llegó el caso de una mamá que estaba muy enojada porque a su hijo le pusieron a pintar una barra. Lo encontraron con bebidas alcohólicas dentro de la escuela y fuimos a preguntar al director, no lo puedes hacer. ¿Cómo los controla? De verdad, o sea, en esta parte de la ciudad no hay forma de controlarlos. Y si no los pongo a pintar, si no los pongo a barrer, si no los amenazo con que los voy a meter a la cárcel de verdad, se meten a la dirección de fiesta. Los estudiantes del turno vespertino son habilidosos, pero increíbles para hacer reparaciones en la escuela.
para usar talado, para instalaciones eléctricas. Y uno dice, bueno, no es el futuro que uno quisiera para ellos, uno quisiera que siguieran estudiando, etcétera, ¿no? Pero son chicos con muchas potencialidades, ¿no? Entonces, pues de nueva cuenta nosotros tenemos una mirada altísimamente escolarizada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esta mirada escolarizada no nos deje ver las perspectivas culturales de la gente? Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Le vamos a agradecer a la doctora Claudia Saucedo por esta exposición y las entregas de conocimiento. Doctora, muchísimas gracias. Doctor Alfredo Furlan, que como sabemos, bueno, pues es una de las gentes más importantes en investigación de esta temática. Doctor, cerramos este ciclo con la séptima conferencia del SUIBE. De verdad agradecerles que han estado aquí, lo que hemos ido avanzando en la temática, y bueno, vamos a escuchar a nuestra coordinadora, maestra María Tello, para el cierre de este ciclo. Solo el cierre, maestra. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Esperemos que en estas vacaciones reflexionemos mucho y los invitamos al año que entra a seguir con nosotros trabajando cada vez en actividades más específicas. No solo vamos a tener ciclos de conferencias, sino vamos a tener grupos de trabajo. Muchas gracias. Gracias.